Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Las seguiré, en ellas meditaré. Sé que en ellas victoria hallaré. Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Las seguiré, en ellas meditaré. Sé que en ellas victoria hallaré. De Dios, palabras de amor. Vamos a comenzar. Entonces, vamos a ver hoy día el estudio de Romanos 2, ¿ya? En Romanos 2, Pablo se dirige a la persona que es más moralista, que piensa que vive correctamente y cree que puede pasar juicio, ve su estilo de vida como superior, aunque muchas veces vive en el mismo pecado. Y tenemos que ver en los versículos, sobre todo del 1 al 5, a un moralista, tanto no cristiano y cristiano, pero no solamente verlo hacia los demás, sino también a nosotros mismos. Entonces, como introducción acá de Romanos 2, este capítulo nos enseña que Dios juzga con justicia a todas las personas, tanto judíos como gentiles. Recuerden que los gentiles son todas las personas que no son judíos, por lo tanto eso aplica también a nosotros. Y que los juzga no por su conocimiento de la ley, sino por si la obedecen o no. Y destaca que no basta con oír la ley, sino que hay que ponerla también en práctica. Y que el verdadero pueblo de Dios es el que tiene un corazón transformado. Entonces vamos a separar este capítulo 2 en Romanos del 1 al 11 y después en la segunda parte. ¿Ya? Y acá tenemos, cuando vemos, por ejemplo, que acá dice, por lo cual no tienes excusa, ese conector nos está diciendo que tenemos que relacionarlo con el pasaje, el capítulo anterior. Entonces, a modo de recordatorio, les voy a leer a qué se refiere, porque dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Entonces, ¿a qué cosas se está refiriendo? Y acá tenemos en Romanos 1 lo que nos hablaba el pastor la semana pasada, que dice injusticia, maldad, avaricia, malicia, envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadado. Miren qué fuerte es. Todo eso se está relacionando con este pasaje. Entonces continuamos con el versículo 2. Dice, sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay excepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Entonces, aquí lo primero que hay que destacar, y que por eso lo pongo en rojo, es que somos salvos por gracia, pero somos juzgados por las obras. Entonces, Pablo acá está escribiendo sobre el juicio, no sobre la salvación.
Ya hay muchas personas que creen que como la salvación es por gracia, que lo es así, en el día del juicio solo se va a tomar en cuenta esta gracia de Dios, pero eso dejaría fuera la justicia de Dios y también su santidad, ¿ya? Entonces, el día de rendición de cuentas debemos dar cuentas por las obras, palabras, pensamientos, intenciones del corazón y por cosas que debía haber hecho pero no hice, ¿ya? Porque las obras son la expresión externa de lo que la persona es en su interior. En el creyente, esa expresión externa es una expresión de la fe que tiene en su corazón, mientras que en el incrédulo es la expresión de esa incredulidad. Entonces acá vamos a ver varios pasajes que hablan, bueno, puse tres, pero son muchos, donde hablan del juicio de Dios que es sobre todos. ¿Ya? Y estos pasajes nos hablan de la hipocresía como con doble moralidad, con normas que son elevadas hacia los demás, pero son muy cómodamente bajas sobre uno mismo. Entonces leamos en Mateo 7, del 1 al 2. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Mateo 12:36. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. En 1 Corintios 4:5. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Acá está hablando en 1 Corintios 4:5 de que podemos, porque dice que pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces, este pasaje nos lleva a reflexionar que nosotros podemos hacer cosas correctas, pero con la motivación incorrecta. Y solamente el Señor conoce los deseos y las motivaciones del corazón. O sea que podemos hacer algo correcto con una motivación pecaminosa. Por ejemplo, una persona un hombre, pongamos, o una mujer que es leal a su esposa, es fiel a su esposa, ¿cierto? No adultera, pero no adultera porque tiene una posición, por ejemplo, una posición pública y sabe que si esa persona lo ven tomado de la mano, por ejemplo, con otra persona, lo pueden fotografiar y va a salir a la luz eso. Entonces puede que esa persona quiera estar con otra persona, pero no lo hace simplemente por una motivación incorrecta, que es que quiere mantener su estatus social, por ejemplo. O podría haber una persona que quizás da dinero a los pobres o hace un acto social, ¿cierto? Benéfico, y eso claramente es algo bueno, ¿cierto? Pero lo hace con la motivación incorrecta, con una motivación pecaminosa, que es el que lo vean, porque sabe que cuando esté haciendo ese acto público, le van a estar sacando fotos y lo van a subir a redes sociales, por ejemplo. Entonces lo está haciendo con esa motivación incorrecta. Entonces, de eso nos habla este pasaje de 1 Corintios 4:5, que solamente el Señor sabe la motivación del corazón y nosotros también tenemos que examinar nuestro corazón, examinarlo porque podemos estar haciendo cosas buenas, pero la motivación, ¿será la correcta o no? ¿Será alineada con la voluntad de Dios o no? También vemos esto, por ejemplo, en un pasaje que es donde los fariseos tratan como de pillar a Jesús y le dicen como que lo tratan de adular, le dicen, maestro, tú sabes que eres bueno, que enseñas el camino de Dios, lo enseñas con verdad, que eres imparcial, que no buscas el favor de nadie y le preguntan si está permitido pagar el impuesto al César. Entonces, ¿qué hace Jesús? Que dice el pasaje, dice que conoce su malicia, conoce la malicia del corazón de los fariseos y le dice, ¿por qué me ponen a prueba hipócritas? Y ahí después, bueno, les dice que den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero él sabía de antemano cuál era el designio en su corazón. Entonces, a veces se puede argumentar que Él es demasiado bueno y misericordioso para castigar a alguien,
y eso da un cierto permiso para el pecado, pero no hay nada más lejos de la realidad, porque la bondad del Señor siempre nos tiene que llevar al arrepentimiento, ese es su objetivo. Tiene como propósito el darnos un espacio para poder arrepentirnos, y eso lo vemos también a lo largo de toda la historia de la Biblia, ¿cierto? A lo largo de la historia de Israel, donde vemos que Dios siempre y a través de profetas le mandaba profetas al pueblo para que, en su misericordia, para que pudieran arrepentirse. Y por eso es lento para la ira, es muy lento para la ira el Señor, pero tiene gran misericordia. Entonces, también tenemos que, a partir de estos pasajes, ver que nos habla de juzgar, pero también hay una diferencia entre el juzgar y el corregir, porque la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que corregir, que eso es bíblico, pero tenemos que hacerlo con amor y con humildad. Y la corrección siempre tiene como una meta edificar, ayudar y restaurar a las personas, busca el bien de la otra persona y se basa en la palabra del Señor y no en opiniones personales. Entonces, de hecho, en Gálatas vamos a leer en Gálatas 6:1. eh, Gálatas, denme un segundito. En Gálatas 6:1 dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, el corregir vemos que es algo bíblico, pero que siempre busca el bienestar del otro. Mientras que el juzgar, el criticar, siempre es destructivo y también puede ser hipócrita y tiene como meta siempre el mostrar una superioridad moral o a veces quejarse. Y lo hace siempre como desde la soberbia, desde el orgullo, lo hace sin amor, con un espíritu que es hiriente y busca no ayudar a la otra persona, sino simplemente juzgarla. Y muchas veces, en la mayoría de las veces, se basa en opiniones que son personales y no en la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, bueno, como ejemplo, los fariseos siempre señalaban a todo el mundo, pero no reconocían su propio pecado. Entonces, vamos ahora al juicio. El juicio tenemos dos juicios acá. Y vemos el juicio de los incrédulos, que lo vemos en Apocalipsis, y el juicio del creyente. O sea, todos vamos a ser sometidos al juicio, ¿ya? Ahora, el juicio de los incrédulos se refiere al juicio donde las personas que no están escritos en el libro de la vida, los que no han aceptado al Señor, ¿cierto? Van a ser juzgados de acuerdo a sus obras y como consecuencia van a quedar eternamente separados de Dios. Este es el juicio de los incrédulos. Y para los creyentes que ya han sido liberados de sus pecados gracias al sacrificio de Cristo, van a ser recompensados en el cielo de acuerdo con su conducta en esta vida. No está claro bien cuáles van a ser las recompensas, pero sí tenemos claro que si viene del Señor, la recompensa va a ser grandiosa, ¿cierto? Y acá Pablo no está diciendo que la salvación es por obras, eso hay que tenerlo claro. Recuerden que no hablamos de salvación, estamos hablando del juicio. La justificación efectivamente es por la fe, pero el juicio va a ser en conformidad con las obras. Una fe que es salvadora, una fe auténtica, siempre va a producir buenas obras, ¿ya? Eso no significa perfección, no significa que nunca nos equivoquemos, pero en general produce buenas obras. Si no ocurre así, es una fe falsa, incluso una fe muerta. Recuerden que en Santiago él dice: yo te mostraré la fe por mis obras, ¿ya? Entonces, al llegar ante la presencia del Señor para ser juzgado por Cristo, va a evaluar lo que hemos hecho y va a determinar, va a ver si debemos ser recompensados por esas obras. Pero aunque perdamos nuestra recompensa, podemos estar seguros que nuestra presencia en el cielo está 100% garantizada. Entonces podemos recibir una recompensa o perderla, pero siempre vamos a estar seguros de que nuestra presencia en el Señor, eso está asegurado. Ya a todos los que hemos creído realmente en el Señor, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿cierto? Tenemos nuestra presencia en el cielo garantizada. Entonces,
al reconocer lo que podemos recibir eternamente, también uno se siente como motivado de obedecer al Señor porque sabemos que vamos a ser recompensados por nuestra manera de vivir. Y el Señor nos juzga con justicia, nos juzga con rectitud, y no, pero nunca vamos a ser condenados porque Jesús ya nos salvó de la condenación del pecado. Entonces debemos pensar también en este tema y escoger vivir también cada día para la gloria del Señor. Y acá les voy a hablar de algunos puntos de cómo podemos prepararnos para ese juicio. Entonces, bueno, en primer lugar, como les decía, debemos aceptar al Señor como nuestro Salvador personal. De no hacerlo, nos vamos al juicio de los incrédulos, ¿cierto? Que es estar eternamente separado del Señor, que es lo que nadie quiere, ¿cierto? En segundo lugar, debemos examinar a diario nuestra manera de vivir. Entonces, podemos hacernos distintas preguntas. Por ejemplo, ¿de qué manera estamos usando el tiempo que nos ha dado Dios? ¿O cómo estamos haciendo uso de los dones que Él nos ha regalado? ¿O de qué manera estamos sirviendo al Señor? ¿Qué hacemos con los recursos materiales que el Señor también nos ha dado? ¿Ya? Entonces, todas esas preguntas nos pueden ayudar a examinarnos a diario nuestra manera de vivir. También reevaluar nuestras prioridades. Por ejemplo, ¿qué lugar tiene el Señor en nuestro diario vivir? Si estamos apartando un tiempo para poder estar con Él. Si estamos buscando su perspectiva en medio de los problemas. O qué papel juega el Señor en las decisiones que tomamos todos los días. Entonces, no debemos desperdiciar ni el tiempo ni los recursos que el Señor nos ha dado. Y en cuarto lugar, el renovar nuestro compromiso como compromiso diario de vivir como agrada a Dios y de servirle el corazón. Y las mañanas siempre son como bien buenas son un buen tiempo para recordar que somos responsables por aquello que vamos a hacer durante el resto del día. Entonces, es bueno comenzar siempre la jornada en la presencia del Señor. Y les voy a leer un texto que es Proverbios 3 del 5 al 6 que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y es un pasaje bien conocido, ¿cierto? Pero comenzar sabiendo que el Señor, si uno lo reconoce en todos los caminos, va a ir enderezándonos. Nuestras sendas también es algo muy práctico que podemos hacer a diario. Entonces, ahora pasamos a la segunda parte del texto, que es Romanos del 12 al 16. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Entonces, aquí se hace una distinción entre judíos y gentiles en el sentido de que los judíos oyen la ley porque ellos la tenían y la escuchaban en la sinagoga todos los sábados, ¿cierto? Mientras que los gentiles no tenían la ley revelada, a ellos no les fue dada ni revelada. Entonces, en eso se refiere Pablo, esa distinción es la que hace entre judíos y gentiles, pero no hay una diferencia fundamental entre ellos en cuanto al conocimiento moral que ya tienen, porque acá dice que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Entonces, aunque hay una diferencia externa, que unos tienen la ley escrita y otros no, Pablo nos muestra que no hay una diferencia fundamental en cuanto al conocimiento moral. Y dice que Dios juzgará imparcialmente. Y el tema que Pablo está desarrollando ahora es con relación a la ley mosaica, la ley de Moisés.
Y es que el juicio de Dios va a ser justo e imparcial y es sin favoritismo. Y eso se aclara en hartos pasajes. El Señor no muestra favoritismo nunca. Entonces, todos los que han pecado sin conocer la ley, es decir, los gentiles, van a perecer sin la ley. Y todos los que pecaron con la ley van a ser juzgados por la ley, ¿ya? Em, la forma en la que la gente pecó con conocimiento o con ignorancia de la ley va a ser la forma en que será juzgada. ¿Y a qué se refiere perecerán sin la ley? Acá donde dice pecaron sin ley, perecerán sin ley. Pablo acá explica que los gentiles, aunque no tengan la ley escrita, tienen la conciencia. Y la conciencia les da un sentido moral, les acusa también o les defiende según sus actos, y eso es porque refleja la imagen de Dios en el ser humano, ¿ya? Y acá vamos a ver cómo es eso de que la ley está escrita en los corazones. Acá tenemos la conciencia moral antes de la ley. Entonces, esto nos demuestra acá, bueno, hay varios ejemplos, acá les puse tres, nos demuestra que los principios morales ya estaban presentes antes de que se entregara la ley. La humanidad tenía una conciencia del bien y del mal porque, como decíamos, somos creados a imagen de Dios. Entonces, cuando uno lee todo Génesis y cuando leemos, por ejemplo, los 19 capítulos de Éxodo, que es antes de que la ley de Moisés fuese entregada, encontramos que Dios castigó la violación de los 10 mandamientos, aunque todavía no se habían dado. ¿Por qué? Porque estaban escritas en los corazones de los hombres. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. En Génesis 39, por ejemplo, cuando José rechaza el pecado, José rehusó acostarse con la mujer de Potifar, ¿cierto? Él no quiso acostarse con ella porque sabía que esa era una mujer que no era de él. Y esa mujer iba a incurrir en adulterio si se acostaba con José. Entonces, él sabía que si lo hacía, iba a estar haciendo algo malo, ya independiente de que todavía no había sido dada la ley. Lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra, que ahí había pecado sexual grave, había violencia, había arrogancia, y Sodoma fue juzgada justamente porque tenía suficiente conciencia moral para saber que sus actos eran malos, ya aunque, como les decía, no había una ley escrita. También Caín y Abel en Génesis 4. ¿Y qué nos muestra este relato? Que Caín sabía que matar era malo. Dios no necesitó darle un mandamiento como no matarás, porque ya tenía conciencia del bien y del mal. Caín sintió culpa y temor después de su pecado, lo que confirma que tenía esa conciencia moral. Entonces, acá como resumen, la conciencia la tenemos escrita, la conciencia moral la tenemos escrita nosotros en los corazones, porque también uno puede pensar qué pasará con esa gente que quizás vive en lugares, en tribus, ¿cierto? En lugares ahí, lugares que quizás no han sido alcanzados por el Evangelio, no sé, que no conocen de mucho de civilización, pero ellos también, o sea, uno vaya a donde vaya, va a encontrar que el matar a alguien es algo malo, en todas partes, ¿ya? Entonces, y ellos van a ser también juzgados por la conciencia de sus corazones. Entonces, acá también dice que los gentiles son ley para sí mismos. A ver, voy a volver atrás para ¿dónde dice esto? Acá dice, porque, a ver si lo puedo destacar aquí, eh, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Dice, bueno, Dios nos hizo a todos con conciencia moral. Entonces, su propia naturaleza humana es su ley. A eso se refiere. Y como decíamos, esto es así porque Dios nos creó como personas que somos moralmente conscientes de nosotros mismos y por el comportamiento que nosotros tenemos, vemos que llevamos escrito en el corazón lo que la ley exige. Entonces, aunque hayan personas que no tienen la ley en sus manos,
tienen una exigencia, como una exigencia en el corazón porque Dios la ha escrito ahí. Y de hecho, cuando nos volvemos nuevas criaturas, cuando aceptamos al Señor, el Señor también a través del Espíritu Santo nos da un amor por esa ley y nos da también el poder para obedecerla, porque cuando nosotros desobedecemos la ley, que nosotros lo hacemos, ¿cierto? La desobedecemos, pero el Espíritu Santo nos dice inmediatamente, oye, esto está mal. Nos da ese poder especial, ¿cierto? Que nos da la capacidad después de arrepentirnos. Entonces nos sentimos mal. Cuando nosotros hacemos algo malo, nos sentimos mal y le pedimos perdón al Señor. Eso y tratamos de mejorar la situación. Eso es lo que nos hace el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros cuando nosotros nos equivocamos. Entonces, nosotros siempre como nuevas criaturas queremos obedecer al Señor. El Señor nos da este amor por esta ley y eso es lo que nosotros deberíamos hacer, no obedecerla simplemente por obedecer, sino que porque eso agrada al Señor. Entonces, continuamos con Romanos 17 al 24 y después, no, si lo vamos a ver hasta el 29, sí. Entonces dice, pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están faltos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no otra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Qué hermoso pasaje, aunque es un poquito complicado de entender, parece como un poco trabalenguas al principio, pero nos deja un mensaje súper lindo, porque en esta segunda parte de este capítulo, Pablo le está ayudando a ver a los judíos que es posible tener una relación incluso relacionada con el Dios verdadero, pero no tener una relación con ese mismo Dios, ¿ya? Es posible tener una vida religiosa externamente, pero sin una vida piadosa internamente, ¿ya? Entonces, acá bueno, le puse este título, de hecho hay un libro que no he tenido el agrado de leerlo todavía, de un pastor bien conocido, que sacó un libro que se llama así, ¿crees la Biblia o vives la Biblia? Eh, y esto nos habla de que es posible tener una vida religiosa sin tener una vida regenerada y que la apariencia externa no garantiza una relación real con Dios. Y por eso también tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que Dios me pide realmente? Y este versículo de Miqueas resume lo que Dios quiere realmente, que no quiere rituales, sino que quiere una vida piadosa de nosotros. Dice así Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Y también vamos a ver en Mateo, a ver, Mateo 23, si no me equivoco, sí, que dice lo siguiente.
Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Entonces, ahí también nos está resumiendo lo que realmente Dios quiere: justicia, misericordia, fidelidad. Amar la misericordia, practicar la justicia y andar humildemente, ¿ya? Entonces, y acá nos hablamos de 5 preguntas retóricas. No sé si se fijaron ahí que hay unas preguntas retóricas que hace Pablo. Y esto revela la hipocresía religiosa. Entonces, en Mateo 23 también 3 dice, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. O sea, ellos tenían todo bien claro, tenían la ley así, se la sabían de memoria, ¿cierto? Sabían, decía el Señor que teníamos que escucharlos, pero no imitarlos en lo que ellos hacían, porque ellos como que predicaban, pero no practicaban. Eso era lo que hacían. Entonces, vemos estas preguntas retóricas que dice, ¿tú qué enseñas? ¿No te enseñas a ti mismo? Y Pablo les dice, si tú sabes tanto, ¿por qué no aplicas primero ese conocimiento a ti? De hecho, Jesús, si ustedes recuerdan, hay un pasaje donde les dice, saca primero la viga de tu ojo. Entonces, hoy podemos enseñar a otros, podemos estar enseñando a otros, pero no estamos examinándonos a nosotros mismos, ¿ya? Y eso también es algo para reflexionar. En la segunda dice, tú que predicas que no debes robar, pero robas. Entonces, es posible que todos los que estamos aquí presentes, ¿cierto? No vayamos a entrar en una casa en la mitad de la noche y vamos a entrar por una ventana, ¿cierto? Y vamos a entrar a robar. Espero que no, ¿ya? Pero podemos robar de distintas maneras. Podemos robarle al gobierno con impuestos, podemos robarle a Dios con nuestras ofrendas y diezmos, podemos robarle tiempo, por ejemplo, a nuestro empleador. Si me contrataron por un número de horas al día y yo dedico cierta cantidad de tiempo a hacer cosas por las cuales no me contrataron, a estar ahí, no sé, con el celular revisando las redes sociales, o si no sé, si el jefe se fue un poquito antes y yo digo, ah, ya, yo me voy a ir un poquito antes también sin pedir permiso, eso también es robar. Entonces, con esas cosas también tenemos que tener cuidado, porque a veces vemos estos mandamientos que es como no robarás, no matarás, pero Jesús en el Nuevo Testamento nos habla del espíritu de la ley. Entonces tenemos que ver qué hay detrás de eso, porque no es tan simple como robar, me voy a robar algo de la cartera de la señora, ¿cierto? No es tan así, hay algo más detrás. En el punto 3 dice, tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Y acá, bueno, queda en claro Jesús cuando habla de que no se refiere solo al acto en sí de adulterar, sino que mirar con deseo a otra persona ya es adulterar en el corazón. Entonces no se trata solamente de mantener una moralidad sexual, sino de tener una integridad en lo íntimo, íntimamente, ¿ya? En el 4 dice, tú que aborreces los ídolos, saqueas templos. Literalmente puede hablar de robar objetos en templos paganos, pero también implica esto hipocresía, ¿ya? Por ejemplo, condenar la idolatría, pero poner nuestra confianza en el dinero, en el prestigio, etcétera. Entonces, hoy día no saqueamos templos en sí, pero sí podemos robar como la gloria cuando le quitamos a Dios el lugar central en nuestra vida. Y en el punto 5 que dice, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantándola. Y acá, bueno, vemos que en vez de glorificar a Dios con su conocimiento, lo deshonraban con la conducta. Entonces, tenemos que preguntarnos si nosotros nos jactamos como de conocer la Biblia, ¿cierto? Que tal como los fariseos podemos conocerla de memoria, pero quizás no estamos viviendo lo que dice eso.
lo que dice la palabra. Entonces, acá vemos también, voy a volver acá atrás, porque dice aquí, lo voy a destacar igual. Acá dice en el versículo 24, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Miren qué importante, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Entonces, aquí el problema de todo esto es blasfemar el nombre de Dios. Acá hay un comentario de Romanos que dice lo siguiente. Dice, todos los cristianos tienen la habilidad de traer honor o vergüenza al nombre de Dios. Cuando nuestra luz brilla, el Padre es glorificado. Cuando nuestras prácticas contradicen lo que predicamos, invitamos a quienes nos observan a deshonrar a Dios. Miren qué importante. Entonces, y eso es visto, o sea, podemos nosotros blasfemar el nombre de Dios de tantas maneras. Por ejemplo, la otra vez el pastor nos daba el ejemplo de que muchos de ustedes lo tienen que haber visto en las noticias también, ¿cierto? Esta pelea que se dio entre evangélicos y carabineros. Imagínense a evangélicos pegándole a los carabineros, pegándole incluso con la Biblia. Entonces, ¿cómo eso va a ser honrar el nombre del Señor? Ahí el nombre de Dios fue blasfemado. Y con esas cosas tenemos que tener cuidado porque nosotros debemos ser, como dice la palabra del Señor, la luz del mundo, la sal de la tierra. Entonces, tenemos que también a través de nuestras obras elevar el nombre del Señor, que la gente también se dé cuenta, oye, esta persona es cristiana, pero es como cristiana en serio, ¿cierto? Como que predica, pero también practica, tiene algo especial y eso se nota. Entonces, vemos la verdadera circuncisión. Acá dice, la circuncisión vale si practicas la ley. No es judío el que lo es externamente, judío es el que lo es en lo interior, en el espíritu. Entonces, los judíos tenían mucha confianza en varias cosas que claramente no era lo correcto. Una de ellas era tenían la confianza puesta en ser descendientes de Abraham y también la depositaban en la circuncisión. Entonces, ellos creían que iban a ser salvos simplemente por eso. De hecho, ellos tenían, ahí en un comentario leía el otro día que ellos creían que Abraham estaba en la puerta como del infierno y si estaban circuncidados, Abraham los dejaba pasar al cielo. Y eso eran enseñanzas que se hacían en la sinagoga. Entonces, a ese nivel de confianza tenían en ser descendientes de Abraham y en la circuncisión. Pero la verdadera circuncisión, como leíamos, no es externa, o sea, uno puede nacer en una familia cristiana, ir a un colegio cristiano, hacer la profesión de fe, bautizarse, ir a una iglesia todos los domingos, servir al Señor y aún no ser cristiano verdaderamente, ¿ya? Entonces, lo que testifica realmente que es un cristiano verdadero es una vida de obediencia continua, que no significa una vida de obediencia perfecta, sino que una vida de obediencia y de arrepentimiento. Y una vida así de obediencia y arrepentimiento solamente es posible por el poder del Espíritu, cuando el Espíritu Santo, o sea, el corazón ya ha sido regenerado y cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, porque el Señor dice, si me amáis, obedecéis mis mandamientos. Entonces nosotros podemos sentirnos cómodos con las cosas externas, de repente con las cosas superficiales, materiales, pero lo que a Dios le interesa es una obra secreta, interior y profunda del Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, ellos como judíos confiaban en esa señal externa que era la circuncisión y nosotros hoy día también podemos confiar en cosas externas. Por ejemplo, podemos confiar en que, me bauticé o no voy a la iglesia
y sirvo, y esas también son señales externas. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Solamente hay transformación si hay una regeneración del creyente, que eso es una obra del Espíritu Santo que hace en el corazón, y eso solamente se da por un corazón arrepentido y que realmente ha creído en el Señor como su único Salvador y Señor de su vida. Entonces, como conclusión, vemos que Romanos 1 nos muestra la seriedad del pecado y la necesidad urgente también del Evangelio. Ya eso vimos la semana pasada, pero Romanos 2 nos advierte contra el juicio y contra la hipocresía y enfatiza que la justicia verdadera viene de un corazón que es transformado por Dios. Y de nuestra religión externa, sino de una relación con Cristo que es una relación viva. ¿Ya? Entonces, acá tenemos algunas preguntas para reflexionar. Tenemos que, ¿cómo podemos evitar caer en el error de juzgar a los demás? Y recordemos la diferencia entre el juzgar o el criticar y el corregir, que uno era bíblico y el otro no. ¿Ya? ¿Hay alguna parte de mi vida donde estoy siendo hipócrita? Quizás donde estoy predicando y no practicando y estoy quizás sintiéndome moralmente superior a las otras personas. La tercera pregunta es, ¿estoy más enfocado en parecer cristiano que en serlo de verdad? Entonces, este estudio nos desafía a vivir con una fe firme en Dios y también a compartir el Evangelio sin miedo, porque sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y acá finalmente les hice un pequeño ejemplo que quería mostrarles, que son unas preguntas que de repente se puede hacer. ¿Cómo lo hago para entender mejor un pasaje, cierto? ¿Cómo lo hago para entender mejor un capítulo? Entonces yo lo hice acá, seleccioné un versículo en específico del capítulo 2, pero uno esto lo puede hacer con un capítulo completo. Por ejemplo, cuando uno está leyendo su Biblia, puede seleccionar un capítulo o puede seleccionar un versículo y hacerse ciertas preguntas, ¿ya? Entonces, yo elegí este versículo que dice, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra. La alabanza de tal persona no proviene de los hombres, sino de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros hacer cuando nos enfrentamos a un texto bíblico es la observación, es preguntarnos qué dice el texto. Y acá, por ejemplo, podemos ver que hay como una pequeña contraposición que dice que no es judío solo el que lo es externamente, sino el que lo es interiormente. También podemos ver que la verdadera circuncisión no es la del corazón, la que es hecha por el espíritu, que no es según la letra. Y también vemos que la alabanza proviene de Dios y no de los hombres. Eso, por ejemplo, yo lo observo y eso veo que dice el texto, que lo está diciendo textual. También podemos enfocarnos en palabras clave. Por ejemplo, acá se me viene a la mente judío, circuncisión, alabanza. Esas palabras se me vienen así como apenas veo el pasaje. Después de hacer esa observación, yo tengo que interpretar. ¿Y a qué se refiere la interpretación? No es una interpretación que hago yo, ya es qué significaba para los oyentes originales, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, Pablo está corrigiendo la confianza que tenían los judíos en los rituales externos. ¿Ya? Y ser parte del pueblo de Dios no es una cuestión como de rituales, sino una transformación interior por el Espíritu Santo. Y eso era sorprendente para muchos de los judíos porque, como les decía, la circuncisión física era como para ellos la salvación, era tal cual. Entonces ahí vemos también el contexto histórico.
Por ejemplo, lo que les decía, y esto nos ayuda mucho tener de repente, hay Biblias de estudio que tienen comentarios abajo, o hay comentarios, hay libros, comentarios enteros de ciertos, de todos los libros de la Biblia en realidad, entonces que nos pueden ayudar con el contexto histórico. Yo lo que les decía es que algunos rabinos enseñaban que Abraham se sentaba literalmente en la puerta, en la entrada del infierno, y aseguraba que ninguno de sus descendientes que estuvieran circuncidados iba a entrar en el infierno. Eso es contexto histórico, entonces podemos entender por qué Pablo les está hablando de esa manera a los judíos, ¿ya? Entonces, después de la interpretación, vemos la aplicación, que es qué significa para mí. Ya después de que vimos qué dice el texto textualmente, qué significaba para los oyentes originales, vemos la aplicación en particular. Entonces, acá podemos preguntarnos nosotros, ¿estoy buscando la aprobación de Dios o estoy buscando la aprobación de las personas? ¿Estoy confiando en como mi apariencia espiritual, o estoy buscando una transformación real del corazón? Entonces, un ejemplo también como de aplicación personal es examinarnos. Hay orgullo, por ejemplo, en mí por cosas externas, como ir a la iglesia, como servir, como saber mucho, o estoy realmente siendo transformada por la palabra del Señor. Y así también esta aplicación, cuando estamos estudiando la palabra, nos puede llevar finalmente una oración. Por ejemplo, Señor, veo que estoy cometiendo un error en esto, te pido perdón, por favor transforma mi corazón, quiero que mi vida sea una vida sincera, de adoración hacia ti, no solamente una apariencia, pero necesito tu ayuda, por favor ayúdame con esto, yo no puedo solo. Y así de esta manera podemos meditar en la palabra del Señor. Esto es súper práctico en el sentido de no solamente leer un pasaje, porque nosotros podemos leer, leer y leer, y al final uno pregunta, ¿y qué leíste? Y al final uno no tiene idea, ¿cierto? Como que se lo olvida. Entonces, esto de tener un cuadernito, por ejemplo, de anotarlo, algún pasaje en específico, de hacerle preguntas al texto, y recordando que la Biblia no se trata de mí, se trata del Señor, se trata de Él y de nada más que Él, pero sí tenemos que aplicarlo a nuestra vida también. Entonces, esto nos ayuda a vivir también una vida meditando en su palabra. La palabra del Señor nos dice que meditemos en su palabra de día y de noche. Entonces, estas preguntas yo se las recomiendo, se las sugiero para que ustedes puedan tener también un tiempo de estudio de la palabra, un estudio devocional cuando tengan privadamente, y que puedan sacarle más provecho. Así que eso sería, mis hermanos, el estudio del día de hoy. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Las seguiré, en ellas meditaré. Sé que